La ciudad agonizaba bajo un cielo gris que parecía no haber conocido el sol en semanas. Las calles principales estaban desiertas, con autos abandonados en posiciones absurdas, como si el mundo se hubiese detenido en mitad de un caos imposible de comprender. Un silencio frío dominaba el ambiente, roto solamente por algún objeto metálico que caía a lo lejos o por el viento que arrastraba papeles viejos entre las veredas. Lara caminaba despacio entre los restos dispersos de la avenida, tratando de mantener la respiración estable. Su mochila pesaba más de lo que recordaba y sus pies le dolían, pero no se quejaba. Sabía que detenerse no era una opción. Desde la zona norte habían escuchado transmisiones incompletas, advertencias de que la infección se había acelerado, que algunos de los contagiados mostraban comportamientos distintos, más veloces, más coordinados, y ella no tenía intención de comprobarlo por sí misma. A su lado avanzaba Tomás, con el ceño fruncido y el rostro cubierto por una bufanda gris improvisada. Parecía mantener la vista fija hacia adelante, intentando ignorar las marcas en las paredes, los tejidos secos adheridos a las alcantarillas, las sombras que podían ser cualquier cosa. Desde que la infección había tomado la ciudad, él había cambiado. Antes hablaba demasiado, ahora apenas lo justo. A pocos metros detrás iba Rocío, respirando agitada, revisando a cada rato la radio portátil que llevaba colgada del pecho. No sabía si la señal que había escuchado la noche anterior era real o simplemente un cruce de estática, pero la esperanza había sido suficiente para convencerla de seguir adelante con Lara y Tomás. Decían que había un camino seguro hacia el sur, un corredor improvisado por sobrevivientes y policías que habían resistido las primeras oleadas, pero nadie podía asegurarlo. El aire olía a humedad y metal oxidado. Las nubes parecían cada vez más bajas. En medio de la avenida, los tres se detuvieron cuando un sonido profundo resonó desde algún punto entre los edificios derruidos. Nadie habló. Lara levantó un dedo en silencio. Rocío contuvo la respiración. Tomás apretó los dientes. El sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca. Un golpe seco contra una superficie dura. Luego, otro, y un tercero. No era el caminar torpe de los infectados comunes, tampoco el quejido gutural que solían emitir sin control. Aquello era calculado, como una señal, una advertencia. Los tres retrocedieron lentamente hacia la entrada de una farmacia semiderrumbada. Lara señaló un hueco detrás del mostrador principal, donde aún quedaban cajas de medicamentos vacías desperdigadas por el suelo. Se escondieron ahí, forzando sus respiraciones a un ritmo casi inexistente. Afuera, los pasos continuaron, avanzando sin prisa. 1, 2, 3, pausa. Otros 2. Era como si algo estuviera oliendo el aire, tanteando el terreno, probando suerte. La figura apareció entre las sombras solo un instante. Un cuerpo alargado, encorvado, que avanzaba sin emitir un solo gemido. Sus movimientos eran demasiado fluidos. No tenía la rigidez característica de los infectados normales. Tampoco la torpeza. Parecía más consciente, más enfocado. Lara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A su lado, Tomás intentó controlar el temblor en sus manos. El infectado se detuvo frente a un auto volcado. Inclinó la cabeza como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Luego tocó la carrocería con los nudillos, produciendo un golpe suave, casi rítmico. Después avanzó hacia la siguiente esquina y desapareció en la penumbra sin dejar rastro. Lara esperó un minuto más antes de levantarse. Rocío tenía lágrimas silenciosas en los ojos. Tomás exhaló con fuerza después de aguantar el aire demasiado tiempo. Sabían lo que aquello significaba. Los rumores eran ciertos. La infección había mutado
Y no solo volvía algunos más rápidos o más fuertes, les estaba dando otra cosa: control. Continuaron su camino sin hablar, atravesando las calles centrales hasta llegar a una zona donde los edificios eran más bajos y los árboles crecían desordenados entre las veredas resquebrajadas. Ahí escucharon algo que les devolvió algo parecido a esperanza: una voz en la radio, entre cortes y estática, pero audible. Si alguien me... Puente Negro, zona sur, resistencia. Rocío la ajustó con desesperación, pero la señal se perdió. Aún así, bastó. El Puente Negro estaba a unos kilómetros. Si había sobrevivientes ahí, si realmente había resistencia, debían alcanzarlo antes de que anocheciera por completo. La ciudad ya no era segura con luz. De noche era plena cacería. Avanzaron sin detenerse, acelerando el paso. A medida que se acercaban a la zona industrial, notaron que las señales de actividad eran más recientes. Restos de fogatas apagadas, huellas frescas, paquetes de comida abiertos hacía poco. No sabían si pertenecían a supervivientes o si algo más había aprendido a seguir sus rastros. Justo antes de llegar al cruce que llevaba al desvío hacia el puente, vieron movimiento entre los árboles, un chasquido de ramas, un destello breve de algo metálico. Tomás levantó el arma de inmediato, pero una voz firme lo detuvo. «Baja eso, no soy uno de ellos». De entre los arbustos apareció un hombre robusto, con barba de varios días y la ropa rasgada por los bordes. Sostenía una escopeta con evidente familiaridad. Tenía el rostro endurecido por el cansancio, pero los ojos atentos, calculadores. No parecía sorprendido de verlos. «Mi nombre es Nicolás», dijo, sin bajar el arma. «Si van hacia el Puente Negro, no lleguen solos, no con lo que anda suelto». Lara intercambió una mirada con Tomás y Rocío. No confiaban en desconocidos, pero tampoco tenían mejores alternativas. La noche estaba demasiado cerca, y aquel hombre parecía saber más de lo que contaba. Nicolás inspeccionó el camino detrás de ellos, como si esperara que algo emergiera en cualquier instante. «Vengan», indicó. «No hablen fuerte, no miren atrás, y si escuchan que alguien los llama por su nombre, no respondan. A veces imitan voces». Los tres sintieron un frío profundo en el pecho, pero siguieron su paso detrás de él. El camino hacia el desvío comenzaba ahí. El Puente Negro los esperaba, y del otro lado, algo más. Algo que ya no se escondía. Algo que empezaba a llamar. El cielo parecía volverse más denso a cada paso que daban. Nicolás avanzaba unos metros por delante, con la escopeta apoyada contra el hombro y los ojos recorriendo cada sombra como si ya supiera dónde iba a aparecer el próximo peligro. Lara, Tomás y Rocío lo seguían en silencio, cada uno escuchando no solo los ruidos del entorno, sino también los propios, temiendo que cualquier sonido fuera lo suficientemente fuerte como para atraer aquello que se movía entre los edificios. El sendero que bordeaba la zona industrial se estrechaba a medida que se acercaban al desvío. Entre las chapas oxidadas y los esqueletos de galpones abandonados, el viento traía un murmullo constante, un silbido que se quebraba a ratos como si algo lo interrumpiera al pasar. Tomás intentó no mirar hacia los costados, pero cada cierto tramo notaba rastros que antes no estaban, huellas demasiado profundas, marcas de arrastre, manchas oscuras sin forma clara. Todo parecía reciente. Nicolás levantó una mano para indicar que se detuvieran. Escuchó en dirección al norte, ladeando apenas la cabeza. Los demás hicieron lo mismo, pero no oyeron nada. El hombre respiró hondo y murmuró apenas audible: «Siguen lejos. Por ahora...». Retomó la marcha, más rápido que antes. Lara apretó los labios, acelerando el paso para no quedar atrás. Rocío revisó una vez más la radio, como si esperara que la voz de la noche anterior volviera a surgir entre la estática, pero solo obtuvo silencio. El camino empezó a descender.
Al final de la pendiente, una hilera de contenedores volcados formaba un pasillo natural, casi un túnel improvisado entre metal corroído. Nicolás se detuvo antes de entrar y se giró hacia los tres jóvenes. A partir de aquí no se separen, y pase lo que pase, sigan caminando, no se queden quietos. Nadie preguntó por qué. La oscuridad que aguardaba entre los contenedores parecía responder por él. Entraron en fila. El olor era más intenso ahí dentro, una mezcla de humedad, aceite viejo y algo más profundo, un aroma que les erizaba la piel. Lara sintió cómo el sonido de sus propios pasos se amplificaba. No era eco, era como si el túnel entero estuviera escuchándolos. Rocío tragó saliva con dificultad. Tomás sostenía el arma como si fuera parte de su brazo. A mitad del pasillo, un ruido surgió detrás de ellos. Un roce leve, apenas perceptible, pero claro. Los cuatro se detuvieron de inmediato, salvo Nicolás, que no se giró. Solo pronunció una palabra: no. El roce continuó. Algo avanzaba, pero no caminaba, se deslizaba. Lara sintió un impulso natural de voltear, pero el tono de Nicolás había sido lo bastante frío para detenerla. «Sigan, ya». El grupo apuró el paso sin correr. Los roces se hicieron más cercanos, reptantes, acelerados por momentos y luego lentos, como si algo tanteara el terreno. Al final del túnel, Nicolás salió primero y se ubicó a un costado, levantando el arma y apuntando de inmediato a la oscuridad de la que ellos emergían. Cuando los tres salieron, él retrocedió un paso más. La sombra que había estado siguiéndolos no cruzó el límite del pasillo. Permaneció ahí dentro, invisible pero presente, respirando. Nicolás bajó el arma despacio. «No suelen salir cuando hay luz abierta», dijo, sin apartar la vista del túnel. «Pero no se confíen, a veces aprenden más rápido de lo que deberían». Rocío buscó aire y no lo encontró de inmediato. Tomás miró a Lara sin saber si la expresión en su rostro era alivio o pánico contenido. Lara apretó sus manos contra el pecho. Sabía que habían pasado cerca, demasiado cerca, de algo que no era como los infectados que habían visto antes. El camino se abría ahora hacia una zona más despejada. Desde allí, entre los árboles de copa oscura y los cables caídos, se alcanzaba a ver una estructura metálica recortada contra el cielo, la base del puente negro. Pero la visión no les trajo tranquilidad. Algo más los esperaba. Nicolás señaló las luces débiles que titilaban en la distancia, muy por debajo del nivel del puente, como si estuvieran ocultas deliberadamente entre barricadas. «Ese es el campamento», dijo, «pero antes de llegar hay algo que tienen que saber». Se detuvo, respiró profundo, su voz se volvió más grave. «Lo que vieron hoy no es lo peor. Algunos ya no solo se mueven distinto, piensan distinto, y no lo digo por rumores, lo digo porque me han seguido, y porque esta noche, más que nunca, están inquietos». Los tres sintieron un peso recorrerles el cuerpo. No era miedo común, era la certeza repentina de que lo que habían experimentado hasta ese momento era apenas el borde de algo más. Y ahora estaban entrando en él. El puente negro los llamaba, pero no eran los únicos que lo habían escuchado. La distancia hasta el campamento parecía más larga de lo que sugerían las luces. A medida que descendían por el terreno irregular, el ambiente cambiaba. El aire era más espeso, cargado con olor a tierra húmeda y restos de humo reciente. Los árboles que rodeaban el sendero parecían inclinados hacia el camino, como si hubieran sido empujados por algo que pasó corriendo entre ellos. Nada se escuchaba, pero la sensación de ser observados aumentaba con cada paso. Nicolás avanzaba sin titubear, aunque su respiración se volvía más profunda, más calculada. Había dejado de mirar hacia atrás.
Ahora vigilaba los costados, como si esperara que algo emergiera desde los troncos o desde el suelo mismo. Lara notó ese cambio y apretó un poco más sus puños. Rocío caminaba con la radio en la mano, como si aquella antena disminuida pudiera protegerla de algo. Tomás mantenía los hombros tensos, listo para levantar su revólver en cualquier dirección. A unos metros del campamento, la luz aumentó. No provenía de un generador, sino de varias fogatas pequeñas distribuidas de forma exacta, demasiado exacta para ser casual. Había escritorios volcados, autos chocados a propósito, paneles metálicos levantados en ángulo, todo formando una especie de corredor que dirigía hacia una abertura. Parecía más una trampa que un refugio. Nicolás se detuvo antes de entrar. «Ellos no deberían haber dejado esto así», murmuró. «Cuando salí esta mañana, las fogatas estaban apagadas y el perímetro bien cerrado». Los jóvenes se miraron entre sí. No sabían si avanzar o retroceder. El silencio del lugar era absoluto. No había voces, ni pasos, ni siquiera los sonidos apagados que suelen hacer los campamentos de madrugada. Nada. Era como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Un chasquido seco quebró el silencio desde el interior de las barricadas. Tomás levantó el arma instintivamente. Rocío dio un paso atrás. Nicolás levantó la mano para pedir calma, pero ni él mismo parecía convencido. Entraron despacio. El suelo estaba cubierto de huellas recientes, pero no se distinguía si eran humanas o no. Había mochilas abiertas, mantas tiradas, vasos plásticos volcados, señales de movimiento brusco. Y sin embargo, ni un solo cuerpo. Todo parecía abandonado con urgencia, pero sin rastros claros de lucha. Eso lo hacía peor. Al llegar al centro, vieron una mesa improvisada con un mapa abierto. Había marcas de rutas, puntos señalados, anotaciones hechas a mano. Rocío se acercó con cautela y pasó la linterna por encima. La tinta estaba fresca. Alguien había estado ahí hacía solo unas horas. Tomás revisó los alrededores con la mirada perdida en los pasillos entre las barricadas. Nicolás dijo en voz baja: «¿Estás seguro de que tus compañeros...?» El hombre negó. Si estuvieran muertos, lo sabría. No los habrían dejado desaparecer así. Lara frunció el ceño. El silencio era cada vez más incómodo. ¿Desaparecer? Nicolás no respondió de inmediato. Observaba algo detrás de la mesa, algo que al principio pareció ser solo un pedazo de tela, pero que al acercarse reveló su forma. Una chaqueta doblada con cuidado sobre el suelo. Debajo, una radio pequeña, encendida pero muda. Sobre la chaqueta, un símbolo marcado con carbón, como una espiral irregular. «Esto no es de ellos», dijo. «Este símbolo lo vimos ayer, en la zona norte. Lo dejaron los que no deberían estar pensando». Rocío se acercó, temblando apenas. «¿Los mutados?» Nicolás tragó saliva. «Sí, los que se mueven distinto, los que te siguen sin que los escuches». Un sonido quebró la tensión, esta vez más claro. Un golpe suave contra metal. Luego otro, un poco más fuerte. Venía desde el borde del campamento, del lado donde la luz de las fogatas apenas alcanzaba a iluminar. Lara tomó aire y dio un paso atrás. Tomás miró alrededor, intentando identificar la dirección exacta. Rocío cubrió la radio contra su pecho, como si así pudiera silenciar lo inevitable. El golpe se repitió, esta vez acompañado por un segundo, más cercano, y luego un tercero, rítmico. No era un ataque, era un llamado. Nicolás alzó la escopeta. Se enteraron de que llegamos.
Las sombras comenzaron a moverse entre las barricadas, primero una, luego varias más. Eran figuras alargadas, encorvadas, caminando sin emitir un solo gemido. Se movían como si imitaran el silencio humano, pero sin comprenderlo del todo, tensos, expectantes, enfocando sin ojos visibles. Lara sintió que el corazón se le detenía por un instante. ¿Están rodeándonos? Nicolás negó lentamente. No, nos están guiando. Las figuras se quedaron inmóviles, bloqueando cada salida excepto una, el pasillo angosto que llevaba hacia la base del puente negro. Tomás sintió un escalofrío profundo. Rocío dio un paso involuntario hacia atrás. ¿Por qué nos dejarían pasar?, preguntó ella. Lara no tenía respuesta, Nicolás tampoco, pero el puente negro los esperaba, y esta vez no era una esperanza, era una invitación. Nicolás avanzó primero por el pasillo que los infectados habían dejado libre. Sus pasos eran firmes, pero la tensión en sus hombros lo delataba. No le gustaba obedecer caminos impuestos, y menos cuando quienes los ofrecían no eran humanos. Lara lo siguió sin quitar la vista de las figuras quietas a ambos lados. Esos cuerpos que parecían demasiado atentos, demasiado alineados, como si tuvieran un propósito más claro que el instinto. Tomás y Rocío caminaron detrás, cuidando no hacer ruido, como si cualquier sonido pudiera romper un equilibrio frágil. A medida que se alejaban del campamento, las figuras se desdibujaron en la penumbra hasta desaparecer entre el humo y la luz temblorosa de las fogatas. Pero incluso sin verlas, los cuatro sentían que los observaban, que sabían exactamente hacia dónde iban y por qué. El sendero ascendía hacia la base del puente negro, donde la estructura metálica se erguía imponente, cubierta de óxido y vegetación salvaje. El puente había sido alguna vez una ruta ferroviaria, pero ahora era poco más que un esqueleto de acero que crujía con el viento. Las columnas verticales se perdían en la oscuridad y los cables colgaban como extremidades retorcidas. A medida que se acercaban, se volvió evidente que el lugar había sido modificado con cuidado. Las vigas habían sido reforzadas con placas soldadas y varias cuerdas gruesas descendían desde lo alto, tensas, como si sostuvieran peso o sirvieran para desplazar cargas. Nicolás se detuvo al llegar al inicio de la rampa que conducía hacia la parte superior. Miró hacia arriba, frunciendo el ceño. «Esto no lo hicieron mis compañeros», dijo. «Esto es demasiado ordenado». Lara observó los nudos, las uniones y la disposición. No tenía experiencia en supervivencia, pero incluso ella podía notar que aquello no era improvisado. Había intención, había estrategia. «¿Crees que sigue habiendo gente arriba?», preguntó Tomás. Nicolás no respondió de inmediato. Escuchó el viento, los crujidos, los silencios entre esos sonidos. «Si hay alguien», dijo al fin, «no sé si siguen siendo aliados». Rocío se abrazó a sí misma, tratando de mantener controlada la respiración. La radio colgada en su pecho emitió una estática débil, como si hubiese intentado captar algo. Un murmullo breve, casi un susurro sin palabras distinguibles, pero lo suficiente para tensarlos a todos. Subieron la rampa despacio. Cada paso parecía resonar demasiado fuerte en el metal envejecido. Al llegar a la primera plataforma, encontraron una serie de objetos que parecían haber sido usados recientemente. Una cantimplora volcada, una lámpara portátil rota, una bufanda que todavía conservaba un leve olor a detergente, a vida cotidiana. Pero no había personas, no había cuerpos, no había rastros de lucha, solo ausencia. Lara se inclinó para levantar la bufanda, pero Nicolás levantó la mano. «No la toques», dijo. Ella lo miró confundida. «¿Infectada?». Él negó despacio. «No, pero no queremos dejar señales de que estuvimos aquí.
Si algo está organizando este lugar, no necesitamos darle más información de la necesaria. Continuaron ascendiendo. La estructura vibraba por momentos con el viento, produciendo un gemido profundo que atravesaba el acero y llegaba a los huesos. A mitad del ascenso, Tomás se detuvo al notar algo en una de las vigas. Marcas paralelas, largas, como rasguños. No parecían hechos con uñas humanas ni animales. Eran rectas, demasiado rectas. ¿Qué es esto?, preguntó. Nicolás se acercó, observó las marcas con el ceño fruncido y respiró hondo. Algo que no querés conocer de cerca. Siguieron hasta llegar a la parte superior, una plataforma amplia que antes habría sido un cruce ferroviario. Ahora estaba cubierta por carpas improvisadas, herramientas esparcidas y un generador apagado. Todo parecía detenido en el tiempo, como si el campamento hubiera sido abandonado de golpe, pero sin caos. Cada objeto estaba en su lugar, salvo por pequeños detalles. Una silla levemente movida, un cuaderno abierto, un plato con restos de comida fresca, demasiado fresca para haber estado ahí mucho tiempo. Lara observó alrededor con creciente inquietud. «Esto es peor que encontrar cuerpos», dijo. «Esto es como si hubieran salido caminando». Antes de que alguien respondiera, un sonido surgió desde el extremo opuesto del puente. Un eco metálico, un golpe repetido de algo o alguien contra una baranda. No era agresivo, era rítmico, igual al que habían escuchado en la ciudad, pero más fuerte, más decidido, como si quien lo produjera supiera que ya no tenía que esconderse. Nicolás levantó la escopeta y dio un paso al frente. «No se acerquen». Lara entrecerró los ojos, intentando ver entre la oscuridad que cubría el borde del puente. Una figura apareció allí, apenas dibujada por la luz que venía desde abajo. Era alta, encorvada, con los brazos colgando hacia adelante y la cabeza ladeada. No emitía sonido alguno, solo golpeaba la baranda como marcando un compás. Al cabo de unos segundos se detuvo, inclinó la cabeza hacia ellos y pareció inhalar profundamente, como si reconociera algo en el aire. Rocío retrocedió con un jadeo ahogado. El murmullo de la radio volvió a sonar en su pecho, esta vez más claro, una voz distorsionada, casi humana. Lara se quedó helada. La figura dejó de golpear la baranda y levantó una mano, apenas, como extendiéndola hacia ellos, no en ataque, no en amenaza, en invitación. Nicolás sostuvo el arma con los nudillos blancos. «No se muevan», dijo con voz grave. Ese no es un infectado común. Ese está esperando algo». Tomás sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda. Rocío apretó la radio con fuerza cuando la voz distorsionada volvió a sonar. Era más clara ahora, aún rota, aún imposible, pero clara. Y dijo un nombre, el nombre de Lara. Ella dio un paso atrás sin darse cuenta. La figura ladeó la cabeza y sonrió. La sonrisa no parecía humana, no por su forma, sino por su intención. Era demasiado lenta, demasiado consciente, como si la criatura estuviera probando un gesto aprendido, copiándolo de algún recuerdo ajeno. Lara sintió cómo se le helaba el estómago. Nadie hablaba, ni respiraban. La figura dio un primer paso hacia la luz. Un crujido seco resonó cuando una de sus articulaciones se acomodó, como huesos encajando a la fuerza. La piel, a la distancia, parecía tensa, extrañamente firme, como si algo la sostuviera desde adentro. Su cabeza continuaba ladeada, examinándolos con una paciencia que no pertenecía a nada salvaje. Nicolás levantó el arma 1 centímetro más. «Un paso más y disparo», advirtió, sin gritar, pero con una firmeza que le tensó la mandíbula. La figura se detuvo y bajó la mano.
Entonces algo cayó del cielo oscuro con un golpe sordo, una cuerda gruesa, una de las que habían visto antes colgando desde lo alto del puente. La vibración sacudió la plataforma bajo sus pies. Lara retrocedió instintivamente, chocando con Tomás. «¿Qué fue eso?», preguntó él, apenas audible. Antes de que nadie pudiera responder, algo se deslizó por la cuerda, rápido, silencioso. Una sombra vertical, humana pero demasiado ágil, como si no tuviera peso. Cayó junto a la primera figura, aterrizando de cuclillas, con un movimiento perfecto, casi elegante. Esa segunda figura levantó la cabeza. Ojos completamente blancos. Rocío dio un gritito que intentó sofocar con la mano. La radio en su pecho reaccionó al instante, emitiendo un zumbido más fuerte, más insistente, como si la señal hubiera encontrado de pronto una frecuencia exacta. La figura recién llegada habló, no con su boca, con la voz que salía desde la radio de Rocío. «Lara, ven». La joven sintió que el aire le faltaba. Tomás fue hacia adelante para cubrirla, pero Nicolás extendió el brazo y le bloqueó el paso sin mirarlo. La segunda figura se irguió lentamente, hueso por hueso, hasta adoptar una postura demasiado recta para algo que estaba muerto. Luego señaló hacia atrás, hacia la zona más oscura del puente, un sector donde el hierro se perdía entre sombras y cables colgantes. La primera figura, la que sonreía, dio 2 pasos hacia ellos, lentamente, casi con delicadeza, como si intentara no asustarlos. Nicolás apretó el gatillo a medio camino. Dije que no se acerquen. Pero en lugar de detenerse, la criatura extendió un dedo y señaló a Nicolás. La radio chisporroteó. «No, tú no». Un escalofrío recorrió al grupo entero. Lara respiró entrecortado, dando otro paso atrás, pero la segunda figura extendió el brazo hacia ella nuevamente, esta vez con un gesto más firme, más urgente. «Lara», susurró la radio, «ven ahora». Rocío apretó el aparato contra su pecho, como si pudiera apagar la voz con fuerza física. «Esto no es posible», murmuró, «esto no puede estar pasando». En ese momento, un tercer golpe retumbó en el puente, pero no venía de adelante, venía de arriba. Algo o alguien se movía entre las vigas superiores, desplazándose con rapidez. Demasiada rapidez. Nicolás retrocedió un paso y su expresión por primera vez mostró algo parecido al miedo. «Retírense, ahora», ordenó en voz baja, sin bajar la vista de las figuras. Pero cuando intentaron retroceder hacia la rampa, un cuarto ser apareció detrás de ellos, bloqueando el descenso. Estaba suspendido de otra cuerda, su cuerpo girando lentamente, como un péndulo humano. Ojos blancos, mandíbula desencajada y una marca en el cuello, una franja oscura como si hubiese sido sujetado o guiado. Lara sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Las figuras se acercaron un paso más, sin correr, sin temblar, seguras, sin prisa, como si supieran que el puente ya era suyo. Y la radio, por primera vez sin interferencia, habló con voz nítida, firme. «Lara, te están esperando». La sonrisa de la primera figura se amplió apenas. El viento volvió a soplar, pero esta vez no parecía viento. Parecía un susurro, uno que venía desde lo alto del puente y que pronunciaba su nombre. Muy, muy despacio. Lara sintió cómo la plataforma vibraba bajo sus pies, una pulsación tenue pero constante, como si el puente mismo estuviera respirando. Quiso dar un paso atrás, pero Tomás la sostuvo del brazo con suavidad, obligándola a mantenerse firme.
Rocío no apartaba la vista de la figura suspendida detrás de ellos, esa que se mecía lentamente como un cuerpo sin voluntad propia, aunque todos sabían que sí la tenía, y demasiada. Nicolás levantó la escopeta un poco más, moviendo el arma de un objetivo a otro sin decidir cuál era la amenaza más inmediata. «Si se acercan otro paso, disparo», dijo, esta vez con una voz más tensa, casi rasposa. Las figuras no obedecieron ni desobedecieron, simplemente continuaron allí, esperando, observando, analizando. La radio en el pecho de Rocío volvió a emitir un chasquido eléctrico, seguido por un zumbido profundo que hizo vibrar el aire entre ellos. Lara sintió el sonido en los huesos, un murmullo que parecía querer instalarse adentro de su cabeza. La voz regresó, no como un susurro, ni como una orden, sino como una presencia. «Ella», dijo la radio, «ya los escuchó». Lara abrió los ojos, desconcertada. ¿Qué significa eso? ¿Quién me escuchó? La figura que sonreía ladeó la cabeza hacia atrás, como si señalara con un gesto invisible algo que se movía en la cima del puente. Las vigas crujieron allí arriba, esta vez con un ritmo más claro, más cercano. Pasos, rápidos, coordinados. Nicolás apretó los dientes y bajó la voz. «No estamos solos en esta plataforma. Arriba hay más de uno, tal vez muchos». El cuerpo suspendido detrás del grupo giró bruscamente hacia la izquierda, interrumpiendo su vaivén lento. El movimiento fue tan abrupto que la cuerda chirrió. Una mano rígida se extendió hacia ellos, como si detectaba una señal que los demás no podían percibir. Lara sintió un impulso súbito de correr, de saltar por la baranda si era necesario, pero algo la detuvo. Esa voz en la radio que resonó una vez más limpia que antes, más intensa. «Lara, no huyas, ya vienen». Tomás reaccionó de inmediato. «No esperen más, vayámonos ahora», gritó, y tomó a Lara de la muñeca para arrastrarla hacia la rampa. La primera figura, la que sonreía, dio un paso al frente en el mismo instante. Nicolás disparó. El estruendo rompió el silencio del puente y la explosión de luz iluminó por un segundo la extraña anatomía del infectado. La criatura se estremeció, retrocedió medio paso, pero no cayó. La herida en su torso soltó un vapor oscuro, como si cada gota de sangre se evaporara al contacto con el aire. «¡Nico!», exclamó Rocío, «¡no ha caído!». «¡Corran!», dijo él, sin dejar de apuntar, «¡no se detengan!». Lara y Tomás se movieron primero. Rocío los siguió sin soltar la radio. Pero cuando dieron 2 pasos hacia la rampa, la figura suspendida soltó la cuerda. Cayó al piso delante de ellos. Sin romperse, sin dudar, se incorporó con un movimiento brusco, más rápido de lo que cualquier músculo debería permitir. Su cuello crujió cuando giró la cabeza hacia Lara, y sonrió también. «¡No!», murmuró Tomás, retrocediendo. «¡No, no, no!». La radio emitió un pitido agudo que los obligó a cubrirse los oídos. Luego, la voz habló con una claridad imposible. «Ella los ve y quiere a Lara». La plataforma entera vibró. Algo enorme se movió arriba, algo que descendía con velocidad creciente entre las vigas. Nicolás inhaló profundo, sin bajar el arma. «No miren hacia arriba y corran». Pero ya era tarde. Del techo del puente cayó una sombra gigantesca, más larga que un cuerpo humano, más rápida que cualquier criatura que hubieran visto. Se deslizó entre los cables como si fuera parte de ellos, como si el puente la reconociera. Lara sintió el impacto de su aterrizaje en las rodillas, y cuando levantó la vista, los ojos que la miraban no eran blancos, eran negros, profundos, y estaban fijos solo en ella. La radio habló una última vez, casi con ternura. «Lara, ven».
La criatura alzó una mano en su dirección y dio el primer paso. La criatura dio un paso hacia Lara y el metal del puente vibró como si cada pisada tuviera el peso de una máquina. Tomás se interpuso sin pensarlo, temblando, pero decidido a no dejarla sola. Rocío retrocedió unos metros mientras ajustaba desesperada la radio, como si buscara una señal que les dijera qué hacer, aunque en el fondo sabía que nadie podía ayudarles. No ahí, no todavía. Nicolás disparó otra vez. La escopeta rugió y el fogonazo iluminó por un instante la silueta del monstruo. Esta vez la criatura sí retrocedió, tambaleándose, pero no cayó. Una de sus manos se apoyó en el suelo con un sonido seco, casi metálico, y volvió a incorporarse. No sangraba, no respiraba agitada, solo los observaba con una intención casi humana. ¡Corran!, gritó Nicolás, ¡ya vienen más! Como si sus palabras hubieran sido una orden, las figuras que bloqueaban la plataforma avanzaron con movimientos sincronizados. No corrían, no gruñían, no atacaban todavía. Simplemente cerraban el círculo, obligándolos a retroceder hacia el borde del puente. Tomás tomó a Lara del brazo. «¡Muévete, por aquí!», dijo, señalando una escalera lateral que descendía hacia una parte inferior de la estructura, una zona oscura y estrecha entre vigas. Pero justo cuando se dirigían hacia ella, desde arriba cayó otra figura, esta vez más ágil, casi felina. Aterrizó entre ellos y la salida. Rocío gritó: «¡Nos están cercando!». La criatura principal, la que los había seguido desde el extremo del puente, abrió la boca, pero no para gritar. Hizo algo peor, emitió una vibración grave, un sonido que, más que escucharse, se sentía en el pecho. Era un llamado para los demás. En cuestión de segundos, los cuerpos que rodeaban la plataforma empezaron a moverse más rápido, demasiado rápido, como si aquel sonido hubiera liberado algo en ellos. Nicolás disparó otra vez y otra, pero sabía que no podría sostenerlos mucho tiempo. «¡A la escalera! Aunque haya uno, es mejor que todos. ¡Vayan!». Lara reaccionó finalmente, con un impulso que ni ella entendió. Se lanzó hacia la escalera, aunque la criatura agazapada la esperaba allí. En el instante justo en que iba a alcanzarla, un disparo resonó desde abajo del puente, fuerte, preciso. La criatura se desplomó de lado. «¡Abajo!», gritó una voz masculina desde la oscuridad bajo la estructura. «¡Rápido!». No había tiempo para preguntar. Tomás empujó a Lara hacia la escalera y Rocío lo siguió mientras Nicolás cubría la retirada con disparos medidos. Saltaron los primeros escalones y descendieron entre chirridos metálicos, rodeados de sombras que se movían entre los cables y las vigas. 3 figuras humanas emergieron desde un nivel inferior, armadas con rifles viejos y linternas sujetas con cinta. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años con barba espesa, señaló un corredor estrecho formado entre las vigas reforzadas. «¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Vienen bajando!». Lara alcanzó a mirar hacia arriba apenas un segundo. Las criaturas descendían por los cables como insectos gigantes, usando manos y pies con una coordinación antinatural. Sus ojos brillaban en la oscuridad como si tuvieran luz propia. El grupo corrió por el pasillo estrecho, sintiendo el temblor de la estructura cada vez que una de las criaturas saltaba sobre el metal. Nicolás disparó hacia atrás y uno de los nuevos sobrevivientes lanzó una bomba de luz improvisada, que explotó con un destello blanco. Las criaturas se estremecieron, desorientadas, pero no se detuvieron por completo. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Tomás mientras corrían. El hombre de barba respondió sin voltear: «Más tarde hablamos. Si nos alcanzan, no habrá conversación posible». Las vigas resonaron con un estruendo ensordecedor. Una de las criaturas cayó justo detrás de ellos, raspando el suelo metálico con sus garras. No era humana, no lo había sido en mucho tiempo.
Rocío casi cayó, pero uno de los sobrevivientes la sujetó del brazo y la arrastró hacia adelante. «¡No se detengan!», gritó. Lara sintió que el aire se volvía más denso, más sofocante. La radio en el pecho de Rocío volvió a emitir un sonido, pero no era una voz, era un llanto. Un llanto suave, casi infantil, como si alguien suplicara desde el otro lado. Tomás miró hacia atrás justo cuando la criatura principal descendía al nivel donde estaban ellos. Sus ojos negros estaban fijos, otra vez, solo en Lara. La criatura flexionó las piernas, preparándose para saltar. Nicolás gritó: «¡A cubierto!», y el combate final, el inevitable, empezó ahí. La criatura saltó. El metal retumbó como si una camioneta hubiera caído sobre la estructura. Lara se cubrió instintivamente la cabeza mientras el impacto sacudía todo el nivel inferior del puente. Tomás la tomó del brazo para incorporarla, pero la criatura ya estaba frente a ellos, avanzando en 4 extremidades, con movimientos que parecían ensayados, precisos, antinaturales. «Atrás», rugió Nicolás. Disparó, pero la criatura giró el cuerpo en pleno movimiento, esquivando el tiro como si supiera exactamente hacia dónde apuntaba. El fogonazo iluminó por un instante su rostro distorsionado. Sus ojos parecían vidrios negros sin reflejo, pero en alguno de ellos vibraba algo que helaba la sangre: intención. El hombre de barba, el líder de los sobrevivientes del nivel inferior, levantó su rifle. «¡A las vigas! ¡Disparen a los que vienen bajando!». 2 de los sobrevivientes se movieron hacia los costados, abriendo fuego contra las criaturas que descendían por los cables como sombras alargadas. Cada detonación hacía eco en toda la estructura, mezclándose con los gruñidos guturales que empezaban a surgir desde puntos múltiples. Ya no eran silenciosos, ya no necesitaban serlo. La criatura principal avanzó otro tramo, directo hacia Lara. Tomás se interpuso. «¡No te le acerques!». El monstruo ladeó la cabeza, como reconociéndolo. Entonces estiró una mano, no para atacar, sino como cuando alguien señala un objeto. Señalaba la radio en el pecho de Rocío. Ella la tomó con manos temblorosas. La radio vibraba, emitiendo un sollozo suave que se intensificaba como si alguien, algo, intentara hablar desde dentro. Lara retrocedió, sintiendo un frío helado que le subía desde la base de la columna. «No, no le respondas», dijo Lara, «no digas nada». Pero era tarde. La radio soltó un sonido más alto, un gemido distorsionado, y entonces pronunció otro nombre. No el de Lara, el de Tomás. Él quedó paralizado. En ese instante, la criatura se abalanzó. El golpe fue seco. Tomás cayó de espaldas y la criatura encima, inmovilizando sus brazos como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Sus dedos largos se cerraron alrededor del rostro de Tomás, no para quebrarlo, sino para mirarlo de cerca, como si evaluara algo imposible de comprender. Lara gritó y corrió hacia ellos sin pensar. «¡No! ¡Déjalo!». Nicolás quiso detenerla, pero era demasiado tarde. Lara tomó un fierro suelto del pasillo y lo estampó contra la espalda de la criatura con todas sus fuerzas. El golpe resonó como contra una placa metálica. La criatura giró apenas la cabeza, sus ojos negros se clavaron en ella y sonrió otra vez. Fue suficiente distracción. El líder de los sobrevivientes apuntó y disparó a quemarropa. El proyectil entró directo en la base del cráneo de la criatura. Un sonido húmedo estalló, y por primera vez el monstruo emitió un alarido, un chillido tan agudo que hizo vibrar la estructura entera. Se incorporó de golpe, tambaleándose, como si perdiera el equilibrio por primera vez. El hombre gritó: «¡Ahora! ¡Todos! ¡Ráfaga!». Una lluvia de disparos cayó sobre la criatura. Chispas saltaron en su piel, pero algunos proyectiles sí penetraron. La criatura reculó, arqueándose, sacudiendo los brazos con torpeza creciente. Finalmente dio un paso atrás. Otro y otro.
hasta que, sin advertencia, cayó hacia el vacío entre las vigas, desapareciendo en la oscuridad. Tomás respiró hondo, todavía temblando. Lara cayó de rodillas al lado de él. ¿Estás bien, Tomás? Él asintió, pero no podía hablar. Rocío, con la radio apretada contra el pecho, dejó escapar un sollozo. Se cayó. La voz se cayó. Los disparos se intensificaron arriba. Los otros sobrevivientes seguían combatiendo. Los infectados que descendían por los cables redoblaban la ofensiva, como si la caída de su líder hubiera desencadenado un frenesí. Garras golpeaban el metal, cuerpos caían, pasos resonaban desde múltiples direcciones. Nicolás recargó la escopeta con manos temblorosas. «No nos van a dejar ir así como así, tenemos que movernos». El líder, sudando, señaló un hueco estrecho entre vigas reforzadas. «Tenemos un túnel de escape más adelante. No es perfecto, pero es mejor que quedarnos aquí. ¡Síganme!». Los sobrevivientes empezaron a correr, guiando a Lara, Tomás, Rocío y Nicolás por un corredor que serpenteaba entre cables tensos y placas soldadas. El metal crujía con cada explosión o caída. Las criaturas se oían arriba, golpeando, arrastrándose, gritando. Lara miró atrás mientras corría. Entre las sombras superiores, un par de ojos negros la seguían. Pero no eran los del monstruo caído. Eran de otro, y esos ojos no sonreían. Esperaban, calculaban, aprendían. El líder gritó: «¡Allí está la salida! ¡Solo unos metros más!». Pero cuando doblaron la última esquina, todos se detuvieron en seco. La bóveda del puente, el túnel que debía llevarlos fuera, estaba abierta. Demasiado abierta, como si alguien la hubiera esperado ansioso. Y desde dentro, un grupo de voces susurró al mismo tiempo: «Lara, Tomás, Rocío». Pero ninguna voz era humana. El silencio que siguió no fue un silencio normal. Era un silencio espeso, cargado, casi táctil. Un silencio que parecía absorber la respiración de todos, dejarlos suspendidos en una especie de vacío helado donde cada sonido se deformaba antes de nacer. Nicolás levantó un brazo para frenar al grupo. Nadie se atrevió a dar un paso. Los susurros seguían, como si cada nombre hubiera sido pronunciado por decenas de gargantas a la vez, modulando tonos distintos, imitaciones imperfectas de voces humanas, voces que conocían. Lara sintió un espasmo en el pecho. Algo se movió dentro de la bóveda, apenas una sombra, apenas un temblor, pero lo suficiente para revelar que no había una sola cosa allí dentro. Había varias. «No entren», susurró Rocío, con la voz quebrada. «Por favor, no entren». Uno de los sobrevivientes que acompañaba al líder dio un paso adelante, con la linterna temblando en su mano. «Si retrocedemos, nos alcanzan los de arriba», dijo él, con la garganta tan seca que la voz casi no salía. «Si avanzamos, bueno, quizá haya una salida más allá». El líder apretó los dientes. «Nadie entra hasta que sepamos qué hay». Luego, en voz más baja, añadió: «Mantengan las armas levantadas. No apunten al centro, apunten a los bordes. Se mueven rápido». Tomás aún respiraba con dificultad, pero se incorporó junto a Lara. ¿Qué son esas voces?», preguntó él. «Lo mismo que bajó detrás de nosotros», respondió Nicolás, sin apartar la vista de la oscuridad. «Pero más grande, más coordinado». El murmullo volvió, esta vez más claro. Las voces se acercaron. Se superpusieron, formando un eco de sílabas que parecían arrastrar saliva invisible. «Lara, Tomás, Rocío». Pero entre los nombres surgió otro sonido, una risa, un ruido grave y rugoso, como el ronquido de una criatura enorme que aún no había decidido atacar. El líder levantó la mano.
¡Luz!, ordenó. Las 3 linternas más potentes apuntaron al túnel a la vez. La luz reveló apenas un fragmento de lo que había ahí dentro. Una criatura grande, demasiado grande para la bóveda. Su piel estaba tensada como si no fuera suficiente para contener lo que llevaba debajo. Sus extremidades eran desproporcionadas, largas y articuladas en ángulos imposibles. Su cabeza no tenía forma estable. Parecía expandirse y contraerse, como si buscara un rostro adecuado para mostrarles. Y detrás de ella, colgados de los muros como marionetas rotas, había otros. Menos grandes, pero igual de enfermos, igual de atentos. Todos mirándolos, todos quietos. El líder tragó saliva. Retrocedan, despacio. Pero entonces, desde arriba, un golpe brutal sacudió la estructura. ¡Crac-crank! Un pedazo de viga cayó a centímetros del grupo. Los infectados del nivel superior habían logrado romper otra sección del puente. En cuestión de minutos, estarían rodeados por ambos lados. «No tenemos tiempo», gritó Nicolás. «Por atrás vienen más. Tenemos que movernos ya». La criatura del túnel empezó a avanzar. Primero un paso, luego otro. Cada movimiento hacía crujir el metal bajo ella. Lara miró hacia atrás. Un infectado se descolgaba por los cables, directo hacia Rocío. «¡Rocío, agáchate!», gritó Lara. La joven obedeció justo a tiempo. La criatura cayó desde lo alto como una piedra viva y Nicolás le voló media cara de un escopetazo. El disparo resonó en todo el puente y el eco rebotó como un rugido de guerra. Eso fue lo que desató el infierno. Los infectados del fondo del túnel se movieron todos a la vez, como si compartieran un mismo impulso. Los del nivel superior aceleraron su descenso, cayendo, resbalando, gimiendo. Rocío, con la radio vibrando de nuevo, gritó: ¡Nos rodean! ¡Nos rodean por todos lados! El líder levantó su rifle. ¡Hacia la derecha! ¡Hacia esa abertura entre vigas! ¡Dense prisa! «Eso no es una salida», protestó uno de los jóvenes. «Eso no es una caída controlada», rugió el líder. «Mejor una caída que terminar en sus manos». Lara miró la abertura. Era un hueco estrecho entre placas rotas que daba a un nivel inferior del puente. Una bajada, inestable, peligrosa. Pero no había alternativa. El monstruo mayor rugió y su cabeza se desplegó como un abanico de tendones tensos. De sus múltiples bocas surgió una sola palabra: «¡Tomás!». Aquello fue suficiente para que Tomás reaccionara con una furia que no sabía que tenía dentro. «¡Corran!», gritó. «¡Ahora!». Y el grupo entero se lanzó hacia la abertura. Detrás de ellos, el puente entero comenzó a temblar, como si algo gigantesco estuviera subiendo desde las profundidades para unirse al ataque. Cayeron. No hubo tiempo para calcular la distancia ni pensar en cómo aterrizar. El grupo se precipitó por la abertura entre vigas, resbalando por una mezcla de óxido, grasa y restos de cables que se rompían con su peso. El mundo se volvió un torbellino de metal negro y ráfagas de aire frío. Lara sintió cómo su cuerpo golpeó una plancha inclinada. Rodó, perdió el control y volvió a golpear otra más abajo hasta que finalmente cayó sobre una superficie dura que la dejó sin aliento. Un segundo después, Tomás aterrizó a su lado, amortiguando el golpe con el hombro. Rocío cayó sobre una red rota de cables que frenó parte del impacto, pero aún así soltó un gemido agudo. Nicolás cayó de pie, pero trastabilló. Los otros 2 sobrevivientes restantes, incluido el líder, cayeron segundos después, rodando hasta detenerse cerca de ellos. Arriba, el ruido era ensordecedor. Garras golpeando, vigas partiendo, cuerpos cayendo. Y la voz,
esa voz inmensa, resonante, que los había llamado. Lara se incorporó con torpeza. En ese nivel del puente apenas había luz, solo unas pocas lámparas industriales aún parpadeando. El metal oxidado formaba pasillos estrechos y plataformas improvisadas de mantenimiento. Tomás sostuvo a Rocío antes de que perdiera el equilibrio. ¿Estás bien?, preguntó, jadeando. Ella asintió apenas, con lágrimas contenidas y la radio vibrando como un corazón ajeno en su mano. Nicolás observó hacia arriba, con la escopeta aferrada al pecho. «Vienen detrás», dijo, «y no van a esperar a que nos acomodemos». El líder señaló una pasarela metálica que se extendía hacia un costado. «Por allá, ese pasillo nos lleva al tramo central del puente. Si llegamos ahí, podemos encontrar otro de los accesos viejos de mantenimiento. Tal vez podamos sellarlo». Tomás se giró hacia Lara. «¿Puedes correr?». Ella respiró hondo, sintiendo el temblor en las piernas, pero asintió. «Sí». El grupo avanzó. El corredor era estrecho, con barandas torcidas y cables cortados colgando como raíces de un árbol muerto. Cada paso resonaba como si anunciaran su posición a todo lo que lo seguía. Rocío se detuvo de golpe. ¿Escuchan eso? Todos se quedaron inmóviles. Un murmullo suave, un arrastre, un goteo, provenía de abajo. Lara se asomó por una rendija entre las placas y vio movimiento, cuerpos, muchos, demasiados. Infectados colgados cabeza abajo, como murciélagos deformes, aferrados a las vigas inferiores. Estaban quietos, pero sus torsos subían y bajaban lentamente, como si respiraran al unísono. «No puede ser», susurró ella. «No pueden estar ahí abajo». El líder negó con la cabeza, con un terror contenido. «No están dormidos, están esperando». Rocío retrocedió temblando. «Tenemos que seguir», pero no alcanzó a terminar la frase. Un estruendo sacudió el nivel superior. Una viga cayó como un proyectil, estrellándose contra la plataforma a menos de 3 metros de ellos. El impacto levantó chispas y polvo oxidado. Y entonces, de entre el humo, una criatura descendió. No era la grande del túnel, era otra. Esbelta, de extremidades largas como lanzas y una columna vertebral que sobresalía como una hilera de cuchillas. Cayó en 4 extremidades y levantó la cabeza con un chasquido que parecía un saludo macabro. El líder apuntó de inmediato. «Retrocedan, esta está sola, podemos». Pero antes de que pudiera disparar, otros 2 cuerpos cayeron detrás de la criatura, aterrizando de forma impecable. Sus articulaciones crujieron, como si recién adoptaran esa postura. 3. Eran 3. «No», susurró Tomás, «no podemos contra 3». Nicolás levantó la escopeta. «Podemos intentarlo. ¡Fuego!». El nivel entero se iluminó con los fogazos. El primer disparo abrió un agujero en el pecho de una de las criaturas, que retrocedió con un chillido metálico. El líder disparó su rifle, acertando en el hombro de la segunda. Pero la tercera se movió. Era demasiado rápida. Saltó hacia la pared lateral, rebotó en un ángulo imposible y cayó detrás de Tomás, casi sin hacer ruido. «¡Tomás!», gritó Lara. Él se giró justo a tiempo para bloquear el golpe con un fierro que encontró en el suelo, pero la criatura lo arrastró varios metros, raspando el metal y dejando una estela de chispas. Rocío gritó. Las 2 criaturas heridas se levantaron otra vez, sus cuerpos reajustándose como si ignoraran el daño. El líder soltó una maldición. «¡No van a parar! ¡Corran hacia el centro del puente, ahora!».
Nicolás cubrió la retirada, disparando sin descanso. Lara tiró de Tomás mientras él se levantaba tambaleante. Rocío corría con la radio apretada contra el pecho, y esta vez no vibraba, emitían zumbido constante, como un pitido grave. Las criaturas lo siguieron, coordinadas, rápidas, silenciosas. El corredor se estrechaba, la plataforma temblaba, el puente entero parecía sufrir con cada paso. Y entonces, justo cuando Lara creyó que iban a alcanzarlos, una figura emergió del extremo del pasillo. ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Muévanse! Era un hombre, un sobreviviente que no habían visto antes. Llevaba una chaqueta amarilla de mantenimiento del puente y sostenía una barra de hierro electrificada que chisporroteaba en la oscuridad. ¡Cierren los ojos!, gritó él. Antes de que pudieran preguntar por qué, el hombre levantó la barra y la estampó contra un panel eléctrico. Una explosión de luz azul reventó el corredor, cegándolos a todos. Un arco eléctrico gigantesco se extendió por las vigas. Las criaturas chillaron por primera vez con verdadero dolor. Lara sintió cómo Tomás la abrazaba para cubrirla. Rocío cayó al suelo cubriéndose la cabeza. Y en medio del estallido, el sobreviviente gritó: «No puedo detenerlos por mucho tiempo. Corran si quieren vivir. El corazón del puente está por abrirse». ¿El puente? ¿El corazón? Lara no entendió, pero no había tiempo para preguntas. El sonido de las criaturas recuperándose ya resonaba detrás del humo. El eco del estallido aún vibraba en los oídos de todos cuando comenzaron a correr detrás del hombre de la chaqueta amarilla. El corredor se estrechaba cada vez más, hasta convertirse en un túnel de mantenimiento donde las paredes eran puro acero húmedo y cables enredados. La luz parpadeante hacía que cada sombra pareciera moverse. Lara sintió cómo el aire se volvía más espeso. Tomás respiraba con dificultad. Rocío apenas podía mantener el ritmo. Nicolás miraba hacia atrás cada pocos pasos, esperando ver garras surgir de la oscuridad. Pero por primera vez, durante unos segundos, nada lo seguía. El sobreviviente abrió una compuerta oxidada con un golpe de la barra electrificada. «Métanse, rápido, antes de que entiendan qué hice». Entraron a una plataforma circular escondida entre vigas gigantes y conductos de electricidad. Las paredes vibraban con un pulso grave, como un latido lejano que reverberaba en el metal. Había pantallas viejas, paneles de control cubiertos de polvo y un hueco central que descendía hasta las entrañas del puente. Era un espacio inmenso y oscuro. Respiraba, literalmente. Tomás se llevó la mano al pecho. ¿Qué es esto? El hombre de la chaqueta amarilla cerró la compuerta y la aseguró con una traba improvisada. Su mirada era frenética, pero no descontrolada. Era alguien que había visto demasiado y aún seguía allí por pura voluntad. «Lo que sostiene este puente», dijo, «no es metal, o no solo metal». Nicolás apretó la escopeta. «Sé claro». El hombre señaló el hueco central. Y a medida que los ojos se acostumbraron a la oscuridad, todos vieron algo que los detuvo en seco. Las vigas no estaban en su posición original. Habían sido modificadas, dobladas, anudadas. Pero el acero no se anuda. Lo que sostenía parte del puente no era estructura, era tejido. Tejido orgánico. Fibras enormes que palpitaban con un brillo tenue, como si bajo ellas circulara algo parecido a sangre. Lara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, siguiendo ese latido. «No», susurró, «no puede ser». «Esto es el corazón del puente», dijo el sobreviviente. «Lo que sus líderes están usando para expandirse, para conectar, para coordinar». Tomás retrocedió. «¿Quieres decir que están usando la estructura como un cuerpo?» «Como una red», corrigió el hombre. «Este puente es un nodo, un punto de enlace, y no somos los primeros en descubrirlo.
Los que estuvieron antes de ustedes murieron intentando cortarlo. Rocío, pálida, miró hacia el hueco. La radio en su quecho vibró con un pulso idéntico al latido del puente. «Están conectados», murmuró. «Están conectados entre ellos, por esto». Nicolás se acercó al borde, observando la masa orgánica que se mezclaba con el acero. ¿Se puede destruir? El hombre de la chaqueta amarilla frunció la boca, como si la pregunta le doliera. Sí, pero si lo hacen, el puente no va a resistir. Esta sección entera se vendrá abajo, y con ella todo lo que esté encima. Silencio, puro, aplastante. Lara lo rompió. ¿Y qué hay debajo? El sobreviviente tragó saliva. Abajo hay agua y cosas que no quieren conocer. Pero si lo destruyen arriba, los infectados caerán también. Sería limpiar todo este nido. Tomás miró alrededor. ¿Y tú? ¿Por qué sigues aquí solo? El hombre apartó la mirada. Porque mis compañeros intentaron escapar. Yo los vi correr, los escuché gritar y vi cómo el puente los absorbía. A los que ya estamos grandes simplemente nos quieren sacar del juego, pero su objetivo principal es otro. ¿Cuál?, preguntó Lara. La inocencia, la bondad, la esperanza. Quieren terminar con todo eso para implantar un reino de oscuridad donde todo lo que nos hizo grandes como humanos deje de existir. Respondió el hombre y acto seguido, mirando la radio sobre el pecho de Rocío, preguntó: ¿Los han llamado por sus nombres? Rocío retrocedió, llevándose la mano a la boca. Lara sintió que el estómago se le desplomaba. Había algo dentro del puente, algo vivo, algo que buscaba alimentarse de ellos, de sus almas que aún no habían sido víctimas de la oscuridad, y eso, a estos seres malignos, los convocaba a perseguirlos hasta las últimas consecuencias. Entonces, detrás de la compuerta se escuchó un golpe seco, fuerte, luego otro y otro. Las criaturas habían encontrado la puerta. El sobreviviente levantó la barra electrificada. No tengo más tiempo para explicaciones. Ustedes pueden tomar una decisión: seguir corriendo hacia el otro extremo del puente o destruir el corazón ahora mismo. Otro golpe, más fuerte. La traba metálica se dobló apenas. Lara dio un paso adelante, mirando la masa orgánica que latía bajo sus pies. Si destruimos esto, dijo, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que el puente caiga? Él dudó un segundo. 3 minutos, tal vez menos. Tomás se acercó a ella. Lara, si hacemos esto, podemos morir todos. Ella lo miró, con los ojos brillantes de miedo. Si no lo hacemos, muere mucha más gente. La compuerta tembló, una garra la rasgó. El sobreviviente gritó: «¡Decidan ahora!». Las criaturas estaban entrando, y el puente latía, esperando. La compuerta se dio con un chillido que retumbó por toda la plataforma. Un pedazo de metal salió disparado y chocó contra una de las vigas, haciendo vibrar el piso como si el puente protestara por lo que estaba a punto de ocurrir. La primera criatura entró a trompicones, empujando con sus 4 brazos huesudos. Sus ojos vacíos buscaron a los jóvenes con esa ansiedad animal que ya todos conocían demasiado bien. Detrás de ella, otras 2 se apretujaban por el hueco, rabiosas, impacientes, jadeando como máquinas viejas a punto de sobrecalentarse. El sobreviviente levantó la barra electrificada y corrió directo hacia la primera. La punta chisporroteó un instante antes de hundirse en el pecho del infectado. El cuerpo se arqueó, convulsionando, pero seguía avanzando, como si el dolor no fuera una barrera sino un combustible. Uno de ustedes 3 tiene que activar el interruptor, mis compañeros, y yo ya lo intentamos, pero no funcionó. Tienen que ser los mismos que fueron llamados los que les envíen el mensaje, dijo el hombre mientras contenía el ingreso de la criatura.
Lara no esperó más, se lanzó hacia el borde del hueco central y abrió el panel de emergencia que el hombre le había señalado antes. Dentro había una batería industrial del tamaño de un microondas, con cables gruesos y un interruptor que parecía diseñado para situaciones que solo podían describirse como perder el miedo o perder la vida. Tomás y Nicolás le cubrieron la espalda. El suelo vibraba más fuerte, como si ese corazón orgánico sintiera que estaban a segundos de traicionarlo. Tomás disparó a la criatura que intentaba arrancarle la cabeza al sobreviviente. El tiro no la mató, pero la lanzó contra una consola vieja que se partió como cartón mojado. «¡Lara!», bramó Nicolás, «hazlo ya». Ella apretó los dientes. Tiró del interruptor. Por un instante no pasó nada. Luego, un golpe seco resonó en el hueco. El corazón del puente se tensó, como un músculo gigantesco entrando en espasmo. La luz parpadeó violentamente y de pronto todo el lugar se llenó de un rugido grave, profundo, que parecía venir de las vigas, de los cables, del aire mismo. El sobreviviente abrió los ojos como platos. «¡Lo has activado! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Corran!». La estructura se inclinó apenas, como si una mano gigantesca la hubiera empujado desde abajo. El corazón volvió a contraerse. Las fibras orgánicas se retorcieron. El acero crujió, quejándose, partiendo algunas soldaduras. Las criaturas se detuvieron, se quedaron quietas, como si escucharan algo que los humanos no podían oír. Lara retrocedió mientras el hueco comenzaba a llenarse de humo y chispas. «¿Cuánto tiempo tenemos?», gritó Nicolás al sobreviviente. «2 minutos, tal vez menos». Las criaturas giraron la cabeza al unísono hacia el centro. Olieron el pánico, la vibración, la orden que el puente emitía. Dejaron de querer ingresar y salieron corriendo hacia el túnel para luego ingresar al hueco desde otra entrada creada entre los fierros del puente. Tomás observó aquello sin poder cerrar la boca. Los infectados se dejaban caer al hueco como un instinto final que los llamaba a intentar salvar su nido. El temblor aumentó. La plataforma casi los arrojó al suelo. «¡Ya! ¡Tenemos que salir ya!», gritó el sobreviviente, corriendo hacia la otra salida del túnel. Lara tomó a Rocío del brazo. Nicolás empujó a Tomás hacia adelante. Los otros 3 sobrevivientes lo siguieron. Detrás de ellos, el corazón del puente se desgarró en un estallido húmedo. Un chorro de vapor caliente salió disparado hacia arriba. Las vigas se doblaron, un cable gigante estalló en llamas y el rugido se transformó en un gemido largo, estremecedor, semejante al último aliento de algo que nunca debió haber vivido. Todos corrieron con desesperación. El hombre del chaleco amarillo iba adelante, gritando indicaciones. El suelo se inclinaba más y más. El puente estaba cayendo, literalmente. Por primera vez ya no latía, solo caía. Lograron llegar al extremo del puente, un monstruo metálico que continuaba desvaneciéndose violentamente. Todos miraban como espectadores de un colapso más que deseado, pero cuando menos lo esperaban, de entre las ruinas emergió una figura iluminada por el fuego que invadía su antigua morada. Era ese ser oscuro, de ojos completamente negros, brazos muy largos y colmillos afilados. No avanzaba, solo los miraba, cuando de repente la radio de Rocío comenzó a vibrar y emitir una interferencia que luego se convirtió en un mensaje. «Disfruten el tiempo que les queda. Hoy han ganado la batalla, pero si creen que la historia termina aquí, es que no saben a lo que se enfrentan. Hay miles de nodos, millones de nosotros, y no tienen escapatoria». El ser oscuro cayó de rodillas y luego se desplomó contra las ruinas del puente. Lara, Tomás y Rocío se abrazaron. Habían encontrado un poco de paz en todo ese infierno. Rocío apagó la radio. Ya había sido suficiente por ese día. Luego le preguntó al grupo:
¿Y ahora qué haremos? El hombre del chaleco amarillo, mirándolos con ojos de esperanza, dijo: hay muchas personas luchando por sus vidas contra la misma amenaza. Debemos encontrarlos y ayudarlos, hacer correr la voz, demostrar que estas bestias no son invencibles, que si unimos nuestras fuerzas, nuestra experiencia y nuestro deseo de días mejores, venceremos. El grupo comenzó a caminar lentamente. El cielo en su zona comenzaba a despejarse. Era una noche hermosa y, por primera vez en mucho tiempo, le habían perdido el miedo a la oscuridad.